Hola a todos, el Dr. Joe aquí. Y bien, una de las preguntas más comunes que recibimos, lo creas o no, ya sea si voy en un avión, si me encuentro con un estudiante que está en nuestro trabajo, cuando miramos las preguntas de atención al cliente, en las preguntas más comunes o las preguntas más frecuentes que las personas se hacen, y una de las preguntas más comunes es: ¿qué es esto llamado espacio? ¿Por qué se repite tanto el espacio? Ahora, hay una fórmula que usamos, que hemos medido y probado científicamente y que comienza a crear más coherencia cerebral y más integración cerebral. Ahora, piensa en esto. Cuando te concentras en la materia, cuando te concentras en un objeto o una cosa, podríamos decir que limitas tu enfoque a ese objeto material con tus sentidos, o que estás haciendo eso. Entonces a eso lo llamamos enfoque estrecho, o lo que llamamos enfoque convergente. Y cuando agregas las hormonas del estrés, y el estrés es cuando tu cerebro y tu cuerpo quedan fuera de la homeostasis, cuando tu cerebro queda fuera de equilibrio, esos mismos químicos intensifican tus sentidos para que puedas concentrarte en la amenaza, en el objeto o en la cosa que está creando el estrés y que ha sido muy adaptable a lo largo de miles de años. Pero si el 70% del tiempo vivimos gracias a las hormonas del estrés, es muy posible que nos acostumbremos a concentrarnos en lo que llamamos la partícula en la física cuántica. Y ahora nos centramos en la materia. Y según el modelo cuántico de la realidad es a la vez una partícula y a la vez una onda. Es a la vez materia y a la vez energía, por lo que la activación de esas hormonas del estrés intensifica nuestros sentidos hasta volvernos materialistas. Y si no podemos verlo, entonces no existe para nosotros. Y entonces las personas que se enganchan y se quedan atrapadas en este estado cuando están amenazadas, o cuando hay peligro, o cuando sienten que no pueden predecir un resultado en sus vidas, o están perdiendo el control, o tienen una sensación de que las cosas van a suceder, esto hace que empeoren cuando pasan a la supervivencia y comienzan a tratar de controlar todo en su vida, por lo que cambian su atención de una persona a otra, a otro problema, a otra cosa, a otro lugar. Y cada uno de esos elementos tiene una red neurológica en el cerebro. Y entonces, cuanto más vives según las hormonas del estrés y cuanto más desvías tu atención, más activas estos circuitos. Y el tiempo de cómo estos circuitos deberían funcionar juntos, de repente funcionan fuera de orden. En otras palabras, de acuerdo con nuestras mediciones de escaneo cerebral, en nuestra investigación, una persona que vive con las hormonas del estrés, si midiera su cerebro en ese estado, el cerebro es muy incoherente. Los diferentes compartimentos del cerebro que deberían comunicarse entre sí, ahora ya no están conectados entre sí. Y si midiéramos esos patrones de ondas cerebrales, podríamos decir que son muy incoherentes, como un grupo de bateristas tocando los tambores al mismo tiempo, pero sin ritmo. Y cuando el cerebro es incoherente, eres incoherente. Cuando el cerebro no es coherente, no estás funcionando bien, no estás trabajando en este momento. Y el otro tipo de enfoque es lo que se llama enfoque divergente, es lo que llamamos enfoque amplio. Fue lo que llamamos enfoque abierto. En muchas tradiciones, durante miles de años, se ha practicado un enfoque abierto. Si pasaras de un enfoque estrecho
a un enfoque abierto y te pidiera que te concentraras en nada, te pediría que te concentraras en el espacio. Si te hiciera ampliar tu conciencia, ya no en la materia, sino en sentir el campo o sentir el espacio que te rodea, como si estabas sintiendo dónde estaban tus manos. Y el acto de abrir tu conciencia hace algunas cosas muy profundas. Número 1. Cuando sientes el espacio, ya no estás pensando. Y si ya no estás pensando, ya no estás activando esos circuitos en tu cerebro. Y cuando sientes el espacio, de repente, si estás pensando menos, sucede algo mágico. Comienzas a ralentizar tus ondas cerebrales. Y cuando vives bajo la presión y el sistema nervioso de lucha-huida, la excitación de esos químicos causa tu cerebro para pasar a lo que se llama onda cerebral beta alta. Eso es una emergencia. Y si continúas haciéndolo, hay un estado de onda cerebral beta incoherente. Y ahora el cerebro está realmente desequilibrado. Y a medida que comienzas a sentir el espacio, si estás sintiendo, ya no estás pensando, ya no estás activando esos circuitos y comienzas a disminuir la velocidad de tus ondas cerebrales desde ese patrón de ondas cerebrales beta alto a un rango medio, a un nivel bajo, y de repente comienzas a moverte hacia alfa. Ahora, beta es cuando tu mundo exterior es más real que tu mundo interior, especialmente en beta alta. Toda tu atención está en tu cuerpo, tu entorno y tu tiempo. Y entonces, cuando vives en ese estado de beta alta, crees que tu mundo exterior es más real que tu mundo interior. Y no lo es. No es hora de crear. No es momento de aprender. No es momento de abrir tu corazón. No es momento de imaginar nuevas posibilidades. Es momento de correr, luchar o esconderte. Entonces, cuando sientas el espacio y comiences a relajarte y a sentirte seguro, tus ondas cerebrales pasan a un estado de ondas cerebrales alfa, donde de repente el mundo imaginario de tu mundo interior comienza a volverse más real que tu mundo exterior. Puedes volverte consciente de tu mundo exterior, pero eres menos consciente de él y más consciente de tu mundo interior. Este es el punto número 1. Y el punto número 2, si no estás pensando, probablemente no estés analizando. Y el propósito de la meditación es ir más allá de la mente analítica. Y lo que separa la mente consciente de la mente subconsciente es la mente analítica. Ahora, el 95% de lo que eres cuando tienes 35 años de edad, hay muchos hábitos automáticos inconscientes, reacciones emocionales, creencias, percepciones, actitudes programadas que has cultivado haciendo lo mismo, pensando de la misma manera, reaccionando emocionalmente de la misma manera. Entonces, no puedes cambiar eso con tu mente consciente. Tienes que ingresar al sistema operativo para que cuando comiences a ascender en el espacio y ya no estés activando estos circuitos, comiences a abrir la puerta entre la mente consciente y la mente subconsciente. Cuando superas tu mente analítica, ahora estás en el sistema operativo, donde puedes hacer cambios significativos si te vuelves realmente bueno en esto. Y si estás sintiendo el espacio, tus ondas cerebrales, según nuestra investigación, se moverán incluso a patrones de ondas cerebrales teta, no a cualquier tipo de alfa o patrones de ondas cerebrales zeta. Estamos hablando de patrones de ondas cerebrales alfa y muy coherentes. Ahora, ¿por qué ya no estás activando estos circuitos? Porque ya no estás pensando en una persona, una cosa, un problema.
un lugar o una experiencia pasada. Estás desacelerando tus ondas cerebrales al sentir el espacio, y a medida que comienzas a desacelerar tus ondas cerebrales, comienzas a conectarte con un sistema llamado sistema nervioso autónomo. La conciencia está cayendo fuera del cerebro pensante y literalmente hacia el cerebro límbico, el asiento de tu sistema nervioso automático. Nuestra investigación muestra que cuando el sistema nervioso autónomo se activa, porque ahí es donde está tu conciencia, el trabajo del sistema nervioso autónomo es crear coherencia, para crear equilibrio, para crear salud. Y a medida que te superas a ti misma, porque ya no estás pensando en tu cuerpo, no estás pensando en las personas en tu vida, las cosas que no harás, el lugar donde necesitas estar en el mismo tiempo, ese es el momento en que tu conciencia comienza a conectarse con la conciencia del campo unificado. Y de repente comienza este sistema nervioso autónomo para fusionarse con tu mente consciente y comienza a crear coherencia en el cerebro y los diferentes compartimentos del cerebro que alguna vez estuvieron subdivididos debido a las hormonas del estrés comienzan a sincronizarse, comienzan a conectar las comunidades más grandes en el cerebro y de repente ahora lo que se une en el cerebro se conecta en el cerebro y de repente tu cerebro se vuelve más ordenado y más coherente y de repente empiezas a sentirte más como tú misma, más como tú mismo de lo que te habías sentido en mucho tiempo. Entonces, la fórmula que usamos para crear coherencia cerebral es enfocarnos en nada, enfocarnos en el espacio y abrir nuestra conciencia. Ahora, ¿por qué esto es tan significativo? Bien, es muy simple. El campo cuántico es un campo invisible de información que existe más allá de este espacio y tiempo. No hay cuerpos ahí, no hay personas ahí, no hay cosas, no hay lugares, ni siquiera hay tiempo. Es un campo infinito de eterna bondad negra, donde no hay nada material, pero todas las posibilidades existen y puedes experimentar eso lleno de tus sentidos, porque experimentas la realidad tridimensional con tus sentidos. Entonces, cuando comienzas a abrir tu conciencia y comienzas a conectarte con este campo de información, este campo unificado es la unificación, su unidad, su totalidad, sus mayores grados de unidad en orden. Así que si donde pones tu atención es donde colocas tu energía, a medida que comienzas a conectarte con ese campo de información y le prestas atención y permaneces presente con él y te mantienes consciente de ello, momento tras momento, tarde o temprano tu sistema nervioso comenzará a volverse más ordenado, se volverá más sincronizado, por lo que comenzarás a entrar en ese campo unificado. Así que solo porque no puedas ver algo, no significa que no exista. En otras palabras, no hay nada allí que puedas experimentar con tus sentidos. Solo puedes experimentar el campo cuántico con tu conciencia. Entonces, cuando te conectas con ese campo invisible de información, comienzas a sintonizarte con él y puedes permanecer presente con él. Y de repente, ahora está comenzando a reflejarse en tu biología. Y así entonces, quítate a todas las personas, todos los cuerpos, todas las cosas, todos los lugares e incluso el tiempo mismo. Quítate la Tierra, la Luna, quítate todos los planetas, las estrellas, la luz de las estrellas. Quita todo lo material en esta realidad tridimensional. ¿Y qué te queda? Un gran espacio vacío, un vacío de cualquier cosa física. Ahora, ese vacío
es donde existen todas las posibilidades. Y a medida que avanzas en este trabajo, debes sentirte cómodo como una conciencia que está desconectada de tu identidad, desconectada de tu cuerpo, desconectada de las personas en tu vida, tu teléfono celular, las cosas que posees, tu computadora, el lugar donde vives, el lugar donde trabajas. Y ese es el momento en que te vuelves conciencia pura. Y ese es el momento en que tu conciencia puede fusionarse con una conciencia mayor. Y cuando creas desde el campo en lugar desde la materia, puedes ejercer mayores efectos sobre la naturaleza de la realidad. Así que sé que esto es nuevo para mucha gente. Recibimos muchas preguntas sobre este tema en particular, pero te puedo asegurar que si continúas aplicando la fórmula, comenzarás a comprender qué estás haciendo y por qué lo haces. Dale un poco de tiempo, practica un poco más. Muchas personas lo están haciendo muy bien. Lo hemos medido miles y miles de veces. El propósito es crear más coherencia cerebral.